Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión, Canal 20, Canal 33 y 763 en Movistar. Vamos a conversar, tenemos aquí en cabina a Stephanie Lizárraga, ella es economista. ¿Qué tal, Stephanie? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy ya se cumplen 2 semanas del gobierno de José Gerí. ¿Cuáles son tus primeras impresiones al respecto? Buenas reacciones, ¿no? Si tuviese que más o menos definir, creo que es un estilo muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados, por lo menos los 2 últimos gobiernos, por decir el de Pedro Castillo y el de Dina Boluarte. Sí. Y creo que es un gobierno que está abriendo más las puertas, sobre todo a la comunicación, y yo creo que eso le está funcionando, ¿no? La comunicación, la imagen es importante, ¿no? Totalmente. Y los gestos, ¿no? Los gestos que está mostrando. Participar en operativos, la incluso reacción, ¿no? adoptar perritos, ¿no? Mira, aunque parezca tonto, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que se lo ve más cercano, ¿no? Finalmente se ve a un presidente que está escuchando, que ha escuchado y que al salir a las calles se ve cercano. Es más, el gesto que la señora se le acerca en el Callao y le dice justicia, creo que eso es un mensaje potente, en ¿no? contraste con la presidenta Dina Boluarte que no hablaba con la prensa, decía, no hablaba con nadie, ¿no? Y que decía, para enfrentar las extorsiones, simplemente no conteste las llamadas, no conteste los mensajes, ¿no? Fuera de la realidad, ¿no? Totalmente, o con 10 soles preparas un menú, postre y todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso sí es bastante claro, se nota mucho la diferencia, pero también creo que parte desde el hecho de que su propia juventud lo ayuda, porque tiene, al parecer... menos de 40 años, ¿no? Sí, tiene menos de 40 años, pero sobre todo el ritmo que está llevando, que se nota que es bastante fuerte. Participando en operativos. Sí, y además de eso es la imagen que tiene con los ministros que lo están flanqueando, por lo menos los 2, defensa y el interior y el premier, que a diferencia que en el momento Dina Boluarte tenía un Otárola, ¿no? Que prácticamente gobernaba, dirigía bueno, y que daba... eres abogado, no su escudero, más que Exacto, también, pero ¿no? ahora yo creo que tienes un premier Álvarez que está haciendo lo que debe hacer un premier y a un presidente que realmente está siendo visible, entonces hay un serio contraste que finalmente está dando un 60% de aprobación a Gerí, ¿no? ¿Y cómo crees que lo vean en las regiones? Ese es otro punto, sí. Ese es otro punto que sí sería interesante. Justo ahorita estaba revisando un poco lo que se está armando para este sábado 25, ¿no es cierto? Y sale la gente de transportes y la generación Z nuevamente con la marcha. Van a salir nuevamente. Pero el punto es que el día 15 sí hubieron marchos en las regiones, sí, y casi nadie cubrió eso por todo lo que sucedió en Lima. Cusco hubo marcha, Huancayo hubo marcha, por lo menos en las regiones más grandes sí hubo marcha. Ahora, sí hay un serio contraste en lo que pasa en las regiones del sur como en las que pasa en la región centro, por ejemplo, ¿no? O el norte, porque el norte no es necesariamente que se haya levantado en protestas contra el gobierno generalmente. En cambio, en la parte sur, sí, 3 regiones o 2 regiones juntas te paran toda la zona sur y no tienes pase y no tienes absolutamente nada y son paralizaciones fuertes. Entonces, yo creo que esta vez la reacción del interior del país no creo, me animaría a decir que sea tan intensa, porque a diferencia del otro lado tenemos, como te digo, un presidente que está comunicando y creo que a pesar de eso ya estamos a un año de elecciones regionales y creo que están un poco más preocupados por la política regional. ¿Presidente sí pueda viajar a Puno? Yo creo que sí, yo creo que sí puede ir abuchado, yo creo que sí, porque incluso, lo que pasa es que él no tiene etiqueta, pues, o sea, no está etiquetado como eres de derecha o de izquierda. Ahora, también hay que decir eso, ¿no? En Puno, no es que todos estén en contra de que visite tal o cual político, sino también son grupos organizados, ¿no? Y ahí tenemos muchísima influencia de Bolivia, sobre todo, y de gente la Runa Sur, ¿no? Exacto, y aparte de eso, tenemos las organizaciones que yo creo, lamentablemente, que se pueden ir fortaleciendo, como la de Bermejo, ¿no? Porque la de Bermejo, con su símbolo en la hoja de coca, es un mensaje potente para el grupo de cocaleros que está en toda la parte sur del país. Estamos hablando de Puno, Apurímac, Cusco, y creo que eso también hay que verlo despacio. Aparte también está la Noca, ¿no? Entonces yo no creo que el ir sea como que ponerse, digamos que exponerse para que todos lo ataquen. Al contrario, creo que son grupos organizados que hacen todo digamos que arman una protesta ahí para que finalmente termine viéndose lo que se ve. Claro, aún no lo vemos viajando a regiones, a provincias, ¿no? No creo, porque la emergencia está acá y finalmente el colchón electoral, si lo llamamos así, ya que van a ser las elecciones en muy poco tiempo, está aquí en Lima, ¿no? Entonces yo no creo que en este momento viaje. Yo creo que lo que
entiendo, ¿no? Que lo que está esperando es un poco controlar o avanzar en este tema en Generar Lima. algo de resultados. Algo de resultados medibles, ojo, medibles, porque ahorita también cae el gran cuestionamiento. Están haciendo un montón de operativos, están capturando, pero ¿qué es lo que va a pasar con el Ministerio Público y el Poder Judicial? ¿Van a actuar céleres? Claro, van a soltar delincuentes. Exacto, claro. Van a soltarlos, porque de nada va a servir que hagas muchos operativos y que finalmente no los puedas procesar o hacer todo lo que tengan que hacer, por un lado. Y yo no creo que eso sea tan rápido, ¿no? Va a ser un proceso de por lo menos un mes a que empiece a salir a regiones. Ahora, a mí sí me gustaría ver a un presidente entrando a regiones, Sí. no sé si al estilo Fujimori, porque sí entraba como que a zonas, pero sí me gustaría, porque por ejemplo, eso es algo de lo que sí voy a hablar ahora, porque sí, ha salido hace 8 días a una docente en la región Junín, en Santo Domingo de Acobamba, ha desaparecido. Y hasta el día de hoy no la encuentran. Las Fuerzas Armadas han dejado de buscarla el día lunes y no hay ningún pronunciamiento que yo haya visto, ni siquiera el Ministerio de Educación, y la Dirección Regional de Junín tampoco se ha pronunciado, y menos el gobernador. Y no nos olvidemos que Santo Domingo de Acobamba es la frontera de zona Braen con la zona que está entrando ya para Ayacucho, Cusco, y en Santo Domingo de Acobamba históricamente han sucedido muchos atentados terroristas. Claro. Entonces, esta zona siempre ha sido como que un foco, ¿no? Entonces, por eso es que de ahí se hablaba históricamente de que incluso no hay ni carretera formal para llegar hasta la zona. Y esta profesora ha desaparecido hace 8 días, profesora de educación inicial, y a nadie le importa. Entonces, esas cosas que pasan al interior de las regiones, sí sería muy importante que se empiecen a mostrar, porque el resentimiento empieza con esas cosas, ¿no? Con el no hacerlos parte de, porque todos están centrados en Lima, pero las regiones tienen su propia coyuntura y no es menos importante. Existe un resentimiento. Sí, totalmente, claro. Porque no ven. Se cuestiona el centralismo, digamos. Claro, se construye el centralismo, pero sobre todo desde el hecho, desde el hecho de la propia Presidenta de la República, pero porque los propios gobiernos regionales son otra historia, ¿no? Los gobiernos regionales solamente salen, los gobernadores salen finalmente solamente en campaña y terminan haciendo como que un ducado, son caciques de su propio territorio. Claro, y cometen actos de corrupción y terminan presos en muchos casos, ¿no? Pero ni eso, porque mira, Cerrón ha tenido muchos casos de corrupción, sí. Y ahí nace Perú Libre, ha sido 2 veces gobernador regional de Junín, y luego dejó a su sucesor, Orihuela, que también es de la misma línea, y tienen las series de casos, imputaciones y todo, pero siempre el actual gobernador está en lo mismo, y eso es lo mismo que pasa en Cusco, lo mismo que pasó en Puno. Entonces, el problema es que es cierto, hay una descentralización de recursos, en tanto sí tienen recursos que administrar los gobernadores, pero finalmente pasa por muchas, digamos que son muchas aristas más. El tema de quiénes son los que, igual que los ministerios, ¿no? Quiénes son los, entre comillas, digamos, que ayudan a dirigir un gobierno regional, son los directores regionales. Porque en el caso de Junín, la imputación de los dinámicos del centro es que a través del cobro de coimas para conseguir brevetes, licencias, era que se hacían de plata para formar su partido político. Exacto, pero es que eso es algo que además yo creo que no solamente ha estado demostrado, porque se ha conseguido toda una red criminal y los dinámicos del centro sino que era la caja de Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces por aquí cobraban y una de las implicadas, y de hecho la cajera era Dina Boluarte. Pero no solamente es esa región, cuando en las campañas electorales, digamos que los candidatos que van avanzando, el ciclo de la corrupción empieza ahí, porque quieren vender las direcciones regionales, decir, yo gano y quiero ser director regional de tal, mira, colabora con tanto. Entonces ese ciclo empieza ahí, porque además tampoco hay, digamos que una línea base de quiénes serían funcionarios de alto perfil para ocupar direcciones regionales, que manejan presupuesto, manejan cantidad de gente, ¿no? ¿Y cómo se eligen? ¿A dedo? A dedo. Pues son puestos de confianza. Puestos de confianza. Claro. Hay un problema ahí, ¿no? Claro, definitivamente hay un perfil. Pero tiene una reforma, ¿no? Se necesita una reforma. Y yo creo que eso es lo que el gobierno no ve en el fondo, ¿no? Porque tú ves, Lima Metropolitana es la confluencia de todas las regiones de nuestro país. Sí. Ya hay gente que viene del norte, del sur, del centro, y es más, los distritos más cercanos, Santa Anita, Ate, Chosica, son gente del centro. Todos con costumbres del centro incluso. Si tú te vas para el norte, es gente de Puno, Piura, y entonces
la gran confluencia, pero sí tienen conexión directa con sus propias regiones. Entonces, que tú veas que solamente el foco está en Lima, pero la atención también la necesitan las regiones, yo creo que esto se hace mucho más grande y sobre todo en zonas donde los accesos, por ejemplo, a pistas, carreteras, salud o educación, es mucho más duro, ¿no? Y eso pasa mucho en el centro, en el sur, yo creo que con más incidencia por el difícil acceso a zona rural. De acuerdo, para incidir en el tema, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con la economista Stephanie Lizárraga. Stephanie, finalmente salió libre el suboficial Luis Magallanes. Ya muchos adelantaban opinión, incluso el comandante general de la policía en un primer momento lo calificó de asesino, me refiero a Oscar Arriola. Se hizo justicia, pero todavía le han pedido impedimento de salir del país, ¿no? Claro, pero yo creo que, mira, al inicio de todas maneras fue un error, ¿no? Fue un error salir y decir su nombre, porque a él nada le costaba decir que estaba investigándose, que ya sí. se tiene un nombre, pero que van a hacer todo el procedimiento, el peritaje, y cuando llegue el momento lo van a decir. Porque yo creo que lo expuso, ¿no? Lo expuso innecesariamente, y no solamente al exponerlo, él expone a toda su familia. Y él es policía, y como comandante general de la policía, lo que le compete es salvaguardar la institucionalidad de la PNP. Y el interno no gustó, porque ya lo estaban calificando de Pilatos, ¿no? Sí, claro. Y ahora yo creo que el salir
salir ha sido ya un gesto que tenía que hacer sí o sí. De alguna manera lo tenía que hacer porque ya es insostenible estar al mando de una policía donde sabes que todo el grupo de suboficiales no está a favor tuyo, porque realmente hiciste algo mal, ¿no? La malograste, ¿verdad? Claro, fregaste. Claro, porque ya las imágenes han demostrado que Luis Magallanes disparó al suelo. Y ahora mira, sin irnos más allá de que sí se lamenta la muerte, lo cierto es que este joven que falleció tampoco era un angelito, ¿no? Claro, estaba tirando piedras. Estaba tirando piedras, pero más allá de eso, incluso las propias canciones que ahora soy públicas son una apología a la delincuencia, ¿no? Entonces, yo creo que vamos poniendo cada cosa en su lugar, ¿no? Pero yo creo que las circunstancias lo sobrepasaron al general Arriola, porque general Arriola, sí, claro. Lo sobrepasaron. Ahora ha dicho que Luis Magallanes podría retornar a sus labores en los próximos días, debería volver, ¿no? A su puesto. Claro, debería volver de todas maneras, pero yo creo que con un tanto de seguridad o tal vez pasar a algún tema administrativo hasta que pase la marea, ¿no? Porque de todas maneras lo han expuesto. Se va a hacer una marcha el día ahorita, ¿no? El sábado, justamente por la generación Z, por la muerte, porque eso es lo que ponen en la convocatoria, ¿no? Por la muerte de tal persona, ¿no? De Truco. Entonces, quien lo disparó, quieras o no quieras, está expuesto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahora sí debería tener un poco más, digamos que de cuidado, ¿no? Con exponer a este señor, al señor Magallanes, porque además es un hombre muy joven, ¿no? 28 años. 28 años, y no nos olvidemos además que la formación en la policía tampoco es que tengan pues una formación de muy alto nivel, sino que más bien es una formación rápida por la necesidad de tener policías en las calles. Entonces, sí, en efecto, pero también hemos visto claro que él dispara luego de que le rompieran la cabeza con una botella, ¿no? Totalmente, lo iban a matar, o sea, si él no se defendía o hacía este acto de defensa propia, lo iban a matar, porque es más, ha salido un joven del grupo de este chico que falleció relatando que lo que estaban haciendo era perseguirlo, que lo querían atrapar. Pero ¿para qué lo iban a atrapar? Si ya venía ensangrentado, le habían dado con una piedra en la cabeza, le habían roto una botella, se nota. Las imágenes son totalmente crueles, cómo llega al hospital de policía. Sí, destrozado, ¿no? Destrozado. Y sigue hospitalizado, ¿no? Y sigue hospitalizado, traumatizado, ha corrido lo más que ha podido, la ha librado, yo creo. Pero si moría un policía no pasaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ese nadie hace una marcha. Ese es el problema del país. Sí, definitivamente. Ese mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Ya sale, justo ahora estaba viendo Marcos Infuentes, que está indignado, ¿no? Indignado, y ese grupo, ¿no? Ese grupo de Marcos Cifuentes y compañía están indignados. Que son los primeros que llaman a la policía cuando algo pasa, ¿no? Pero están indignados porque no se le puede llamar, según su apreciación, a un suboficial como Magallanes héroe porque ha matado a alguien, pero creo que el contexto está más que claro, ¿no? El problema es que también hay una generación que no lee, que no escucha, que no ve noticias, que no se informa y se deja llevar. O que se informa, pero por estos medios. Por estos medios. Y estos son de los miles de jóvenes que han salido para decir que Ruth Luque o Susel Paredes serían. Pero marchar para que Ruth Luque, Flor Pablo, Susel Paredes sea presidenta, así de inverosímil. Una ridiculez. Es una ridiculez que además ha sido, como ya creo que lo tenemos bien claro, son asusadores, pues. Son gente que se ha metido y han salido a marchar, porque tú ha sido muy claro, ¿no? Creo que las redes ahora te ayudan un poco a tener muchísima más información del momento, y tú le preguntabas indiscretamente a quien sea que esté en la marcha y le decías, ¿por qué estás marchando? Y no sabían ni siquiera por qué, ¿no? Ni siquiera sabían por qué. Solamente sabían un par de nombres que decían, sí, pues yo creo que ellos. Es por eso que no existe, a mi juicio, una generación Z tal cual, con interlocutores válidos, con una lista de petitoria, con gente que realmente se preocupa por la política, ¿no? Por jóvenes que realmente se preocupan por la política. Es que el nivel de educación en nuestro Perú es paupérrimo. Si eso ves aquí en Lima, en las regiones es terrible. Bueno, para comenzar no tienen ni agua ni desagüe, ¿no? Totalmente, es terrible. Los colegios están cayendo. Mi mamá es docente de educación primaria y yo he caminado muchísimo en mi región de canto a canto. Junín. Y conozco de primera mano lo terrible que es la educación, sobre todo en las zonas rurales. Imagínate tú. Entonces, si hacemos una comparación,
Entonces, esa es la generación que tenemos ahorita. Esa es la generación que sale a las calles porque no entiende y no sabe. Y además los niveles de violencia que se llegan dentro de las instituciones es realmente increíble. Y eso no es algo que se publique diario, pero hay mucha violencia en los colegios, los colegios muchísima. Y sin decirte que por lo menos en la parte rural, que además no hay acceso a internet, no hay acceso a, incluso en algunos lugares, a electricidad en las zonas más alejadas, estás hablando de generaciones que vienen de familias de gente pobre. Entonces tú, el resentimiento va jalando, no es del campo a la ciudad, pero va jalando, pues no, ¿por qué allá sí y por qué nosotros no cuando somos peruanos y estamos en el mismo territorio? Entonces yo creo que las reformas estructurales son inminentemente necesarias. ¿Y quién cosecha en este resentimiento? La izquierda. La izquierda. Caos, es que nosotros perdemos mucho terreno ahí. Digamos que nosotros, la gente que es más conservadora, de derecha, perdemos terreno porque no nos atrevemos. Mira, yo camino el BRAEN hace más de 4 o 5 años, entro con organizaciones de base y estoy segura que, y es más, puedo decir que soy la única que de mi línea que he entrado ahí y que me puedo sentar con gente y amigos que aprecio, que son gente de izquierda, claro, en la que podemos discrepar, pero finalmente me puedo sentar a tomar un café. Pero ¿a dónde voy? Es que justamente en estos territorios es donde nos gana la izquierda. Porque el que sí ha llegado ahí ha sido López Chao, el que sí va ahí es el señor Bermejo y ya tiene su hoja de coca. Entonces, ese es nuestro problema. El problema es que nosotros vivimos de estigmas. En nuestro país se vive de estigmas, ¿no? Que esta gente de aquí no, de etiquetas, y te etiquetan que tú eres Fujimori. Y finalmente esas etiquetas terminan convirtiéndose hasta en una religión, como soy antifujimorista, como si eso fuera un partido político, ¿no? Claro, y en vez de Keiko Fujimori votaría hasta por Antauro Humala, a Imal Guzmán incluso, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto, yo creo que lo que se deja de ver al final del día es que nosotros venimos de familias. ¿En qué generación estamos que ha vivido el terrorismo? ¿Cuál es la generación? ¿Somos la tercera? Digamos, la tercera generación. Y yo creo que eso todavía es un círculo de violencia que no se ha terminado de cerrar a nivel colectivo en el resentimiento de los pueblos. Porque eso vive en la gente de Ayacucho, vive en la gente de Junín. Y es más, mira, yo te digo porque lo visito, tú entras a una comunidad nativa que está en frontera y tú agarras y hablas con ellos y ellos saben bien que los tíos son columnas de narcoterroristas que hasta ahora caminan. Entonces, hasta ahora caminan. Entonces, ¿qué es lo que ellos ya saben? Que cuando ellos llegan, les van a dar sus gallinas, les van a dar su plátano, su yuca, porque ellos se llevan. Y eso existe. El problema es, ¿qué estamos haciendo? Nada. Sí, pues nada. Entonces, eso es algo que se queda en el colectivo porque ni siquiera es algo que se haya vencido al 100%. Entonces, es ahí, por eso es que hasta ahora Bellido, Bermejo, Cerrón están siendo procesados por... Hoy se va a dictar precisamente, se dicta justo hoy día, ¿no? por afiliación terrorista, por afiliación presunta afiliación terrorista. ¿Qué crees que ocurra? Exacto. Mira, yo confío que realmente lo sentencien, porque eso es totalmente cierto. Sí. Es más, yo conozco gente que conoce a Bermejo y que han caminado incluso hace 20 años atrás, camaradas que han entrado y saben cómo es que venían incluso de las marchas. Ellos son la generación de las marchas. Ellos son los que hacían todas estas marchas, asusaban gente, movilizaban gente y que de dónde han salido financiándose, del BRAEN, de adentro. Pero se le encontró ANFO en su vivienda, ¿no? Exacto. En su momento el vicemirante Jean-Pierre Irunzuesto, ¿no? Claro, precisamente por eso. Entonces, yo creo que es un error bien grave y te lo puedo asegurar. Mira, yo tengo 34 años, involucrada en política tendré más o menos 20 porque yo he vivido en zona en Huancavelica cuando recién se acababa el terrorismo y tenía 8 años. Y yo más o menos el 2014 dije, ¿no? Si es que esto no lo paramos acá, porque yo he vivido siempre en región, si esto no lo paramos acá, esto va a salir y va a regresar el terrorismo en otra forma. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es otra forma, pero es lo que existe. Y en las regiones van a marchar y ahora también. Tienen más plata. Claro, ahora tienen más plata. Es más, mira, yo te cuento una experiencia bien chiquita. Un día subí a Santo Domingo de Acobamba, donde esta señora ha desaparecido hace 8 días, y llegábamos con una camioneta con banderas del partido político en el que yo militaba. Entonces, vino una señora y me dijo, señorita, escondan la camioneta porque los tíos están bajando, con armamento, y ellos tenían mejor armamento que los propios policías, bueno, y nosotros teníamos que correr, ¿no? Así no se puede combatir la criminalidad, ¿no?
Exacto. ¿Es un héroe, para terminar, Luis Magallanes? Yo creo que es un defensor de la democracia y si a eso queremos ponerle una etiqueta de héroe que se necesita mucho en nuestro país, sí, es un héroe. De acuerdo. Muchas gracias, Stephanie, por la entrevista. Gracias. Ok, amigos, eso fue Altavoz Tendencias, ya sabe. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.